Noticias del Club América hoy. En Coapa el día arrancó con presión por todos lados. Mientras el cuerpo técnico revisa quién bajó su nivel y quién ya no sostiene el peso del escudo, un movimiento desde Monterrey abrió un escenario inesperado. La posible salida de Juárez podría darle vida a uno de los jugadores más criticados del semestre. Y justo en medio de ese ambiente tenso, el mercado soltó dos golpes rápidos. Un delantero colombiano ofrecido al América encendió dudas internas, y TV Azteca confirmó que un mediapunta del Cruz Azul entró de lleno en el radar azul crema. No te muevas, que te voy a contar todo. No te me vayas, que te voy a soltar todo eso ya mismo. Pero antes, compa, checa si ya estás suscrito al canal Noti Club América. De verdad, nos ayudas muchísimo a llegar a la meta de 1000 suscriptores. 1000 gracias de corazón. Vámonos con las noticias. En Coapa ya no hay margen para discursos largos ni paciencia estirada. El Clausura 2026 exige respuestas rápidas y la primera presión cae directamente sobre André Jardine, levantar a los jugadores que se desplomaron en el último semestre. Y no se trata de ajustes menores, son piezas que el técnico consideraba intocables y que hoy están bajo lupa, con la afición midiendo cada paso. La conversación interna empezó fuerte por una razón simple: el América no perdió por falta de ideas, perdió porque varias de sus figuras clave bajaron el nivel al mismo tiempo. Y cuando eso pasa en un club grande, el golpe se siente en todos lados. Jardine necesita que esos nombres vuelvan a competir desde el primer día. El caso más urgente es Luis Malagón. El arquero pasó de ser seguridad absoluta a sembrar dudas en momentos críticos. La directiva entiende que es recuperable, pero el margen se achicó. Con competencia nueva llegando, Malagón tendrá que responder desde la pretemporada. La situación de Kevin Álvarez también preocupa. Recibió minutos, confianza y libertades tácticas, pero sus actuaciones quedaron muy por debajo de lo esperado. Para un lateral que aspira al Mundial, quedarse atrás en el América sería un golpe durísimo. Más adelante aparece Rodrigo Aguirre. El delantero llegó para cubrir un hueco importante, pero su aporte quedó corto. 4 goles no alcanzan para sostener un lugar en una plantilla que juega cada torneo bajo exigencia máxima. Si quiere mantenerse, tendrá que mostrar otra versión. Y por último está Henry Martín, la ausencia que más pesó. No fue una baja de nivel, fue una baja física que partió al equipo en dos. Jardine necesita que el capitán vuelva entero, con ritmo, porque sin esa presencia el América pierde más que un goleador, pierde identidad. El mensaje en Coapa es claro: el Clausura no espera a nadie. Y los nombres que dominaron la etapa del tricampeonato tendrán que demostrar que siguen listos para cargar el peso del escudo. En Coapa empezó a correr una versión que movió varias piezas del tablero. Monterrey evalúa seriamente llevarse a Ramón Juárez. Y aunque para muchos sería una baja sensible, dentro del club apareció una lectura inesperada. Si el movimiento se concreta, un jugador muy cuestionado podría terminar salvando su lugar en el plantel. El interés de Rayados no es invento ni exageración. Juárez es joven, tiene proyección y ha mostrado regularidad suficiente para llamar la atención de un club que renueva su defensa cada año. Para Jardine, no es una pieza intocable, pero perderlo significaría reacomodar la línea del fondo justo en un momento en que el América busca estabilidad defensiva. Y es ahí donde aparece el nombre que nadie imaginaba ver del lado ganador: Igor Lichnowsky. El chileno vivió un semestre lleno de altibajos, críticas y dudas sobre su continuidad. Se habló de salida, de reemplazo, de ciclos cerrados, pero si Juárez parte rumbo al norte, la historia cambia por completo. Con menos centrales disponibles, Lichnowsky quedaría automáticamente en la pelea directa por un lugar. El cuerpo técnico ya analizó el escenario: si Juárez se va, el América tendría que decidir entre traer un refuerzo inmediato o apostar por alguien que conoce el sistema y el vestidor. Y aunque la afición no lo vio en su mejor nivel, Lichnowsky ganó puntos en un aspecto clave: disponibilidad total. Jugó, compitió y se mantuvo sano cuando otros se caían. Además, la directiva sabe que contratar un central que llegue listo para rendir no es tarea rápida. Entre cupos, costos y adaptación, no hay garantía de que el reemplazo funcione desde la jornada 1. Por eso, la permanencia del chileno empieza a sonar menos improbable de lo que parecía hace un mes. El mercado puede mover a Juárez, pero ese mismo movimiento puede darle aire a quien muchos daban fuera del proyecto. A veces, en Coapa, sobrevivir también es cuestión de timing.
Y cuando Coapa intentaba bajar el ruido, otra historia volvió a encender el mercado. El nombre de Miguel Borja regresó a la conversación azulcrema justo cuando nadie lo esperaba. Para muchos aficionados, la posibilidad sonaba atractiva. Un delantero con jerarquía, experiencia y peso en el área siempre llama la atención. Pero la realidad del caso era mucho más enredada de lo que parecía en redes. Borja fue ofrecido al América de manera formal. No fue chisme suelto ni invento de temporada baja. Su entorno buscó clubes grandes, evaluó opciones y tocó varias puertas. En Coapa escucharon, revisaron el perfil y analizaron si encajaba en un proyecto que necesita gol urgente después de un semestre irregular. Sobre el papel, encajaba. Pero el fútbol mexicano no se mueve solo con estadísticas. La situación se volvió más interesante cuando Tigres también recibió el ofrecimiento. 2 equipos grandes, 2 proyectos con necesidad en ataque, y aún así, ninguna de las 2 instituciones dio un paso adelante. Ese silencio simultáneo empezó a llamar la atención. ¿Qué estaba frenando a clubes que suelen cerrar operaciones rápidas cuando encuentran un perfil que les gusta? Mientras las especulaciones crecían, el propio Borja salió a decir que estaba analizando propuestas y planeando el 2026 como uno de los mejores años de su carrera. Sus palabras levantaron más preguntas que respuestas. Si había tanto interés alrededor, ¿por qué nadie avanzaba? ¿Qué parte de la historia faltaba en la superficie? La pieza final apareció cuando fuentes cercanas a la operación revelaron el motivo que estaba deteniendo todo. Los clubes grandes no estaban convencidos por el historial disciplinario del jugador. Ni América ni Tigres querían cargar con un riesgo extra dentro del vestidor, especialmente en un semestre donde el margen de error será mínimo. Ese detalle cambió el rumbo de inmediato. En Coapa cerraron el tema sin ruido, priorizando estabilidad y competencia interna. Y así, un nombre que empezó generando expectativas terminó quedando fuera de la lista de opciones para reforzar la delantera. En un mercado donde todos buscan oportunidades, no todas las oportunidades valen el riesgo. Y cuando parecía que el día cerraba tranquilo, el mercado soltó otra alerta. El nombre de Mateus Bogusz volvió a cruzarse con el América, pero esta vez con una confirmación que encendió las redes. TV Azteca reveló que en Coapa sí existe interés real por el mediapunta polaco, un movimiento que pocos veían venir después de su etapa irregular en Cruz Azul. La información cayó pesada porque Bogusz no ha tenido el impacto que la máquina esperaba. Llegó con etiqueta de talento europeo, pero entre altibajos y decisiones técnicas, su protagonismo se fue diluyendo. Aún así, su perfil llamó la atención del cuerpo técnico azulcrema: movilidad, tiro de media distancia, lectura entre líneas y ese tipo de pase filtrado que el América perdió en varios tramos de la apertura. Coapa lleva semanas estudiando el mercado de mediapuntas. La idea es sumar un jugador que pueda competir de inmediato, alguien capaz de acelerar jugadas y romper defensas cerradas. En Coapa ya no es discusión, es necesidad. El América necesita un 9, no un relevo ocasional ni una apuesta a futuro. Un delantero que resuelva partidos, que cargue con la ofensiva cuando el plan se atasca y que marque diferencia desde el primer día. Bajo ese diagnóstico, empezó a circular un nombre que elevó la conversación de inmediato: Memphis Depay. El análisis interno fue directo. Las ausencias de Henry, la irregularidad de las alternativas y la falta de peso ofensivo dejaron claro que el equipo quedó corto en momentos clave. Jardine busca un atacante que no dependa del sistema para generar peligro, alguien que pueda inventar una jugada, rematar desde fuera del área o arrastrar marcas cuando el partido se cierra. En ese perfil, Depay encaja casi de forma natural. No es un 9 minutos fijo. Puede moverse, caer a banda, retroceder para asociarse o aparecer como referencia según lo pida el juego. Esa versatilidad es justo lo que el América perdió el último semestre. Potencia, técnica y lectura rápida. Un delantero que no espera la pelota, va por ella. Después vino el tema mercado. Según Transfermarkt, el valor de Depay ronda los 5 millones de euros. No es barato, pero tampoco inalcanzable para un club como el América, sobre todo si se considera el impacto inmediato dentro y fuera de la cancha. En Corinthians, su adaptación no ha sido del todo estable y el club brasileño atraviesa ajustes internos. Ese contexto abrió una pequeña ventana que en Coapa ya identificaron.
El americanismo entiende que no es una operación sencilla. El salario es alto, el cupo de extranjero obliga a mover piezas y la negociación no sería rápida. Pero tampoco es una locura descartada de entrada. El América tiene proyecto, exposición internacional y ambición deportiva, factores que pesan cuando un jugador todavía quiere protagonismo. Hoy no hay oferta formal ni cierre cercano. Hay estudio, números sobre la mesa y una idea clara: si el América quiere competir fuerte en Liga MX y CONCACHAMPIONS, necesita un golpe arriba. Y el nombre de Memphis Depay, guste o no, representa exactamente eso. ¿Irías con todo por Memphis Depay o prefieres un 9 minutos con otro perfil? Te leo, americanista.